por ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero. Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente en contacto con la audiencia de Difusora Soriano, con la audiencia de este programa y presentarles este espacio que intenta ser un programa distinto, ¿verdad? Durante la semana tenemos variedad de programas de distinto orden, de entretenimiento, de política, de deporte. Bueno, este es un programa totalmente distinto, o pretende serlo, a los demás. Tiempo para pensar. Y bien, ¿cómo le va a pasar a Enrique? Bien, David, yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Tienes sobrinos? Sí. Sí, bueno, sabes que el tema de hoy va a pasar por esta pregunta. ¿Cuándo hiciste la última llamada telefónica a un sobrino? No. ¿Viste? Bueno, ese es el tema de hoy. Bárbaro. Y los teléfonos de contacto para que te puedas estar comunicando con nosotros, mandándonos un saludo o una necesidad para que estemos orando por ti, por tu necesidad. Y bueno, mantener ese diálogo con la audiencia. Los teléfonos son 092 98 58 36 y 098 59 56 13. Y bien, amigos, gracias por estar allí. Muy buenas tardes. Y como le dije recién, le pregunté a David si él tenía sobrinos. Sabe que la gran preocupación de este tiempo es la contención que podamos darle a los jóvenes, es decir, a los sobrinos adolescentes, a los más niños, a los más mayorcitos, pero como adultos nosotros tenemos un deber especial que se ha olvidado. Ha quedado en el olvido esta relación tan sana, tan extraordinaria, que yo, que soy de la Guardia Vieja un poco, puedo reconocer el bien que fue para mí disfrutar de mis tíos, por ejemplo. Querido amigo, querida amiga, la sociedad actual ha entrado en una etapa de desinteligencia. Sabe que hemos dejado de atender relaciones humanas sumamente necesarias. Hay muchos tipos de crisis que está viviendo la sociedad moderna y no nos damos cuenta por qué lado vienen, por qué lado entran en la sociedad esas crisis. Usted puede explicar que anda todo el día y que hace las cosas muy bien, pero ¿sabe una cosa? Afirmarnos los esfuerzos de cada día en nuestros intereses primordiales, pero hemos olvidado obligaciones o deberes familiares estrechas, como si se tenían en cuenta en las generaciones pasadas. Esto trae como consecuencia los serios problemas familiares que estamos viviendo hoy. Tenemos cosas, pero no hay paz. Tenemos muchos gustos satisfechos, pero el corazón del niño, el corazón del adolescente o del adulto y anciano de hoy no encuentran tranquilidad. ¿Qué está pasando entonces? ¿Dónde quedó sepultado aquella relación tan extraordinaria que había en la familia, en la parte de tíos, sobrinos, primos? Esas relaciones se están fomentando en este tiempo, porque entre los primos ya no hay los encuentros provocados por los mismos padres de ellos, buscando que no se pierdan esos valores. ¿Por qué recae sobre los abuelos, por ejemplo, la carga de atención de los nietos cuando ellos
ya no tiene la fortaleza de la juventud, ni los recursos para el cumplimiento de esos deberes. Entonces, la mente y la personalidad del niño y adolescente sufre cuando no tiene ordenado el vínculo padre, madre, hermanos. La Biblia dice que Jesús vino para librar de estas situaciones. Lucas 4, 16 al 19, lo vamos a leer con David aquí. Leemos entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del verso 16 al 19. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que una de las cosas por las cuales Jesús vino al mundo, dice, a dar libertad a los oprimidos. ¿Qué es la opresión? ¿Por qué razón hay miles y miles de personas oprimidas? ¿Por qué hay miles y miles de personas preocupadas con preguntas que no tienen respuesta? ¿Qué te parece, David, este contexto que hemos leído sobre cuando se apersona Jesús al mundo, viene trayendo todas estas bendiciones para nosotros, para guiarnos, para darnos paz, para ordenar nuestros caminos? En otros pasajes dice, vino a reconciliar al hombre, ¿verdad?, con su Creador. Vino con ese propósito el Señor, porque el hombre se había separado de Dios, había perdido esa gracia que estaba en el principio cuando fue creado, estaba distanciado. Entonces el hombre, lejos de su Creador, no está en el plan de Dios, en el plan original. Y allí vienen todos los conflictos, allí viene la opresión, la confusión que hay en el hombre, ese afán por querer atrapar el viento, como dice también el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Con buscar cosas banales y nunca estar satisfecho. Bueno, el hombre sin su Creador está desprovisto de todo eso, y Jesús vino para eso, para volver a unir al hombre con Dios. En una de las partes que ha leído acá, vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hay hoy en día que tiene un sentimiento en su alma que lo oprime, ¿verdad? Por algo que perdió, por alguien a quien ha perdido, por una lucha espiritual que está teniendo, o por una enfermedad, por un tema económico, por un tema familiar. Hay mucha gente que está dolida en su corazón, pero no sabe dónde buscar la sanación. La sanación está aquí, como lo dice, Jesús fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y esa es la maravilla, ¿verdad? Muy bien, y por algo la Biblia dice que el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuánto hace que no te telefoneas con algún sobrino, alguna sobrina? ¿Crees que no lo está esperando? ¿Cuánto llevamos los niños a pasar un rato en la pile, por ejemplo, con sus primos? Son prácticas que se han perdido. Entonces, en este tiempo, si tú observas, vas a ver que tus hijos están saliendo con niños extraños, otros niños de otras familias, de otras culturas, de otras formas de educación, pero no están contenidos por tu propia familia. Y tu propia familia es el primo, el tío, el abuelo. Todo esto envuelve, ¿no es cierto?, a lo que es la familia. La familia no es solamente padre, madre e hijo, sino también los primos, los sobrinos, todo ese conjunto familiar hace que la familia sea rica en muchos
buenos modales, en muchas cosas buenas, porque se van enseñando unos a otros y formando, ¿no es cierto?, como los padres quieren que sean formados. ¿No te parece, David? Que un niño extraño, por ejemplo, que entra más en casa, más que el primo, más que el otro amiguito, ¿no es cierto?, el vecino, es raro, ¿no? Muchos niños extraños en las casas y a veces ni los conocemos, no sabemos qué traen y entonces después vienen los problemas. Es tal cual, en esta sociedad de hoy en día se ha perdido aquella familia extensa que había, que con tíos, con primos, que había, yo me acuerdo en las fiestas de fin de año y de Navidad, eran 50 personas, 60 reunidos en torno a la mesa de los abuelos, y allí se compartía lo que había y nos criábamos con la vista de los tíos, con la vista de los primos mayores, de los hermanos mayores, y todo estaba más cuidado. Sin embargo, ahora nuestros hijos están siendo criados por amistades que no conocemos a través de Internet. Exacto, esas amistades a larga distancia, David, muchas veces son dañinas, hermano, dañinas. Adolescentes que también cuando tienen un problema no acuden a un tío o a una tía o a un padre o a un abuelo, acuden a su compañero, a su amigo de salida o a su amigo o compañero de estudio. ¿Y qué consejo le puede dar bueno a alguien que está en la misma edad de él? Tal vez no es lo más adecuado, sin embargo, se ha perdido el vínculo. Como que hay un viejo dicho que decía, para criar un niño hace falta toda la aldea. Y lo hemos perdido porque hoy por hoy los niños se crían entre ellos, aprenden de ellos más que de los adultos. Y ese es el grave problema de esta sociedad. ¿Sabe que, de acuerdo a las Escrituras, Satanás gana ventaja en la vida de los niños indefensos si nosotros hemos olvidado estos principios? Todo lugar o cosa que tiene gran valor para nosotros, siempre le ponemos alarma, luces, carteles de aviso, etcétera, etcétera. Cuando el salteador ve que el terreno está libre, se mete y lo toma de a poco. De esta manera, miles de jóvenes están dominados por algo que no conocen, que no conocemos, pero existe y hay que encender las luces de alarma porque están en peligro. Por eso yo quisiera llevarlos a que juntos con David aquí y Andrés vamos a analizar Lucas 8, 26 al 39, pero no se trata de que un joven tenga que estar endemoniado como de la lectura de hoy para tener problemas. No tiene por qué estar endemoniado para tener problemas, pero sí puede presentar problemas sin estar endemoniado. Leemos entonces en Lucas capítulo 8, del verso 26 en adelante, el endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos.
y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededores de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejara estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y bien, cuando el espíritu del ser humano es tomado por fuerzas invisibles que ya sabemos que existen, fuerzas espirituales de maldad, dice la Biblia, entonces allí hay un peligro tremendo que, lógicamente, al afectar al joven, al afectar al adolescente, también puede afectar a toda la familia. Todo el mundo lo sufre, David, ¿no? Tal cual. Hoy en día tenemos que enfrentar nuevos problemas que no sabemos cómo enfrentarlos. Por ejemplo, para llegar a un adolescente o a un niño, hoy por hoy no sabemos qué palabras usar. Hay mucha violencia también en la forma de expresarse de ellos, y todo lo que nosotros le podamos decir, hay como una barrera, hay como una separación que nos cuesta llegar a los niños, por más que lo hagamos con amor y que lo hagamos con toda la comprensión que ellos merecen, ¿verdad? Porque son personas en un proceso evolutivo y que necesitan de los adultos, pero muchas veces los niños se vuelven violentos, hablan en un lenguaje que solo ellos entienden, que el adulto queda de una manera descolocado. Entonces ahí es donde realmente está complicada la situación para las familias de hoy en día. Y por eso tenemos que estar aferrados a esto que estamos leyendo. Porque acá en el relato que acabamos de ver, este endemoniado, ya lo dijo el pastor, no quiere decir que los niños o adolescentes estén endemoniados, pero sí están distanciados, están separados. Bueno, Jesús pudo con esos problemas. Y enseguida, aquel que estaba con esos problemas, bueno, dice que al principio ni las cadenas lo podían detener, había gran violencia en él, pegaba a gritos y alaridos, era conocido por toda la ciudad. Bueno, cuando vio Jesús eso, ese problema no pudo contra Jesús, y el endemoniado fue liberado. Entonces, usando esa enseñanza, vemos que Jesús puede llegar hasta la raíz de los problemas y hacer libre a las personas. Estaba pensando, de acuerdo a esta escritura, que miles de veces los estudiosos de estos problemas se han preguntado cómo entra esta situación en la sociedad, ¿no? De tener gente como este joven que dice que endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, o sea, estaba fuera de su familia, sino en los sepulcros. Según las Escrituras, hay gente que le es común, le es muy natural estar en los sepulcros, estar en las oscuridades, estar en la noche, y la noche es dominante de las cosas perversas. La noche es un ambiente especial para la acción del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y la pregunta es esta: ¿de qué manera entró en ese joven ese espíritu tan desagradable en su interior, en su mente, en su corazón, en su vida? ¿De qué manera logró dominar a ese joven que podría haber sido seguramente, si hubiese sido bien atendido, bien contenido por la familia? Volvemos a repetirlo, importante, la familia conteniendo al niño, los tíos, los abuelos, los primos, todo, contenerse unos a otros. Yo recuerdo mi niñez.
Mi niñez yo la pasé muy feliz, porque siempre estaban allí mis tíos, mis primos, todos juntos en las vacaciones, en todo momento. Hoy no. Hoy buscamos ir lo más lejos posible de la familia, fíjate vos. Y qué dañino es eso, porque vos llegás a una playa, tu chiquilín se hace de un amigo o de un grupito que nadie conoce, y ahí entra un problema que nunca sabía que iba a tener tu familia. Mientras estaba hablando, Enrique, yo me hacía a la memoria tantos adolescentes que tienen un problema de droga. Y muchas veces los padres no le enseñaron eso. Le mostraron otra cosa, le mostraron buenos hábitos de higiene, de estudio, de trabajo. Sin embargo, ellos aparecen con un problema de consumo de alguna sustancia. ¿Y de dónde lo aprendieron? ¿No habrá sido con una amistad? ¿No habrá sido por esto mismo de no tener un buen vínculo sano con el adolescente? Muchas veces hay que ponernos a pensar. Yo recuerdo de mi niñez escuchar horas y horas cómo conversaban mis tíos, mis primos, y aprender de ellos, y ellos enseñarme a mí, ¿no? Y tener ese vínculo sano. Y hoy por hoy el vínculo padre-hijo, tío-sobrino se ha perdido. Pero fíjate, David, que todos mencionamos, decimos, cuando queremos culpar a alguien, eso por la junta. La junta la tenemos en la punta de la lengua, la palabra, pero sin embargo sabemos que son las juntas, pero nosotros dejamos juntarlo con cualquiera. Entonces es un peligro esto, David. Yo le voy a decir una cosa, en mi barrio, a las 11, 12, 1 de la mañana, niños de 9 años, de 8, de 10 años, sin ninguna supervisión, andando en el barrio, haciendo travesuras, porque son niños después de todo, ¿no? ¿Y dónde están los padres que cuidan a esos niños? Bueno, entonces David, fíjate vos, ¿de qué manera se va a detener entonces la violencia del adolescente cuando llega a la casa y quiere imponerse, dando órdenes, y que todos tienen que sujetarse a sus ideas, a sus deseos, y pide esto y pide lo otro, y vos tenés que darle, porque si no, problema, ¿no? Es todo un tema, y estamos tocando por arriba el tema y no lo vamos a profundizar, pero que quede bien claro que cada casa tiene sus propias características. Ahora, lo que nosotros aconsejamos es, guiados por la palabra de Dios, que nuestros hijos estén en nuestra casa, que sepamos nosotros con quién andan, con quién se relacionan, qué hablan, porque esa es una forma buena de hacer la cosa, pero no solamente para retarlos y castigarlos, sino para buscar qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, si tiene algún problema, si le pasó algo en el colegio, si quiere algo, si está pensando en practicar algún deporte y no sabe cómo expresarlo, que nosotros sepamos de nuestros hijos todo eso, o de nuestros sobrinos, o de nuestro vecino, o de las personas que vemos que tienen necesidad, porque hay muchos chiquilines que por circunstancias de la vida no tienen su padre o su madre, o no tienen una familia constituida, pero sí tenemos que priorizar y ver cómo ayudarlos y cómo dirigirnos a ellos. Y vos sabés que el adolescente, por su propia timidez de la edad, no te va a decir, tío, vení a visitarme, o tío, llamame por teléfono, o llevame a pasear, o acompañarnos con la familia a tal salida, disfrutar en el campo. No, el niño no te va a decir, no te va a pedir nada. Es decir, está en nosotros, en los tíos, en los abuelos, en los mayores, saber que si la familia no contiene al adolescente, al joven, algún otro lo va a contener y mal. Entonces, la historia termina acá. Este joven andaba mal fuera de la sociedad, haciendo renegar a los padres, sufriendo, y sin embargo, cuando las autoridades no podían hacer ya más nada con él, Jesús se encontró en el camino. ¿Y qué pasó? El encuentro con Jesús lo salvó definitivamente de esa situación. Dice que el joven quedó en su juicio cabal, y ojalá muchos adolescentes y jóvenes, al volver a Dios, al volver a las Escrituras
guiados por los padres, guiados por una iglesia, guiados por el pastor. Porque no hay otra para dar, ¿eh? Si no es la palabra de Dios dada por alguien que esté interesado en aliviar males, bueno, si no es la palabra de Dios, no hay otra cosa que pueda cambiar esta situación. Y yo voy a decir otra cosa. Muchas veces la solución que busca el mundo, que busca la sociedad, es una solución con una terapia, con psiquiatra, con psicólogo, con pastilla. ¿Y eso qué genera en el niño, en el adolescente? Genera algo peor, porque lo que nosotros estamos expresando, que es algo espiritual, lo quieren volver algo, una patología. Y no todo se cura con pastillas. Muchas veces lo que tenemos que hacer es buscar una orientación para ese niño. Claro, no estamos en contra de la medicina. No estamos en contra, pero cuando es el único recurso, me parece que es claro, demasiado ambicioso para el hombre querer solucionar todo con una pastilla o con un tratamiento. Muy bien. El problema de origen es espiritual y la familia tiene que ser la que guía al niño en su camino. Nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Ha sido más que amable en escucharnos y ¿te ha parecido bien lo que hemos dicho? Bueno, recomiéndales a otros este programa. Y bueno, mañana a las 19 horas tenemos el culto en la Chacra Bautista. Eres bienvenido si quieres y seguimos conversando de este tema. Hasta la semana que viene, que el Señor te bendiga ricamente. Dios le bendiga. No ves, no es solo porque no sé. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa y no ando solo, no estoy solo porque no sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí.